Antonio, ¿cuántos años tiene ya estado de desastre? Bueno, ya va 2 años, más de 2 años. El primer encuentro que hicimos en julio del 2010 y después tuvimos un receso hasta marzo del 2011 y a partir de marzo sí ha sido ininterrumpido hasta ahora. Algunas veces 15 días, otras veces cada 21 días. Parece mucho más tiempo. Parece mucho más tiempo, ¿eh? ¿A qué crees que se deba eso? La intensidad de trabajo y la represión, todas esas cosas juntas, parece que ha sido, como bien sabe, 3 años ya, ¿no? ¿A qué crees que se deba la represión con estado de desastre? Bueno, yo creo que es el temor que tiene el sistema de que la gente se exprese libremente y diga qué piensa y qué siente, ¿no? Espérate. Aumentan encarcelamientos selectivos en Cuba. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional protesta por esta innecesaria oleada de represión política y reclama del gobierno de Cuba que ponga fin a estas acciones y revierta la negativa tendencia al aumento de la represión política. Disidentes al gobierno de los hermanos Castro aseguran que buscan silenciarlos. Ya no hay retorno al silencio. Cuando uno empieza a opinar, a decir, no hay vuelta atrás y en eso estoy muy consciente, ¿eh? La nueva ola de represión dejó como saldo 27 opositores capturados. Los arrestos arbitrarios de un importante número de activistas por parte de las autoridades cubanas forman parte de una escalada de violencia concebida para desestimular la campaña por otra Cuba. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde La Habana, los opositores Guillermo Fariñas y el escritor Ángel Santiesteban, quienes fueron capturados y luego puestos en libertad, denuncian nuevas persecuciones en su contra y aseguran que las autoridades han intensificado las amenazas contra los sectores que en Cuba aún persisten en exigir un cambio de régimen. En diálogo con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hace un desolador diagnóstico de la situación de derechos humanos que enfrenta la nación caribeña y advierte que persistir en el embargo económico contra la isla es un disparate. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La nueva ola de represión que enfrentan los disidentes al régimen dictatorial de los hermanos Castro en Cuba. La noticia: en la última redada policial fueron privados de la libertad 27 opositores, entre los que estaban la bloguera Yoani Sánchez, el psicólogo Guillermo Fariñas y el escritor Ángel Santiesteban. El punto clave: pese a que 26 de los detenidos ya recuperaron su libertad, el amedrantamiento y la persecución contra quienes persisten en elevar su voz de protesta contra el régimen parece ser una constante que es cada vez más fuerte. He sido arrestada en 2 ocasiones, en el mes de octubre y el mes de noviembre, con apenas unas 4 semanas de diferencia, pero lamentablemente la curva de los arrestos y las detenciones arbitrarias del resto de los activistas, opositores, gente alternativa en Cuba, crece y crece. Las últimas cifras superan el 500 millar y lo más lamentable es que parece ser que seguirán creciendo, ¿no? La noticia: el incremento de la violencia estatal en Cuba tiene como objetivo a sectores de oposición que por ejercer su derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente son encarcelados. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, entre enero y octubre de este año han sido ejecutadas un total de 5.625 detenciones arbitrarias, todas ellas por motivos políticos. Tuvieron lugar al menos 520 detenciones arbitrarias por motivos políticos en el pasado mes, cifra consistente con el alto nivel de represión política en Cuba durante los últimos años y muy particularmente en los meses transcurridos de 2012. Estas acciones represivas son organizadas por la Policía Política Secreta con el propósito de aterrorizar a pacíficos opositores y a sus familiares inocentes. Tales actos constituyen verdaderos crímenes de odio ordenados por autoridades cuyo papel debiera ser la protección de la integridad física y moral de los ciudadanos, así como el orden público. A pesar de los leves signos de apertura que la dictadura cubana ha venido mostrando en los últimos años, sus ataques represivos contra la disidencia aún persisten. El gobierno de los Castro en Cuba ha mantenido un cerco a sus propios ciudadanos, que en manos del actual presidente Raúl Castro ha venido mostrando ciertos matices de cambio. El 1 de enero de 1959, el ejército rebelde liderado por Fidel Castro concretó la revolución cubana.
Desde entonces, la isla está bajo un sistema comunista con un único partido de gobierno. El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. El 24 de febrero de 2008, casi 50 años después del inicio de la dictadura castrista, Fidel trasladó el poder a su hermano Raúl, segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, partido que lidera la isla desde la revolución. Raúl Castro prometió un cambio de estilo en el control de los asuntos de la isla. En diciembre hablé del exceso de prohibiciones y regulaciones y en las próximas semanas comenzaremos a eliminar las más sencillas. Muchas de ellas tuvieron como único objetivo evitar el surgimiento de nuevas desigualdades en un momento de escasez generalizada, incluso a costa de dejar de percibir ciertos ingresos. Los cambios se hicieron evidentes un mes después. Los cubanos ya podían acceder a teléfonos celulares, computadores y hasta hornos microondas. Lo que tal vez olvidó Castro es que la activación de un celular cuesta unos $120, precio alto para los precarios ingresos de un cubano promedio. En septiembre de 2009 aprobó el uso de Internet. Antes de esa fecha, solo las instituciones, empresas y un pequeño grupo de intelectuales y científicos tenían acceso a la red mundial de comunicaciones. Los cubanos estamos listos para convertirnos en seres humanos del siglo XXI. Queremos tener acceso, disfrutar y sobre todo aprender de las nuevas tecnologías como cualquier ciudadano del mundo, ¿no? Con la llegada de Raúl Castro al poder, la relación con Estados Unidos comenzó a dar un giro. Washington flexibilizó las visitas a la isla y liberó el envío de remesas familiares. También el presidente Obama anunció que vetará cualquier intento del Congreso de limitar los viajes o las remesas. El segundo cambio en la isla fue la libertad sexual. Cesó la persecución violenta a los homosexuales y la isla ha organizado foros sobre educación, orientación y terapia sexual, dirigidos por Mariela Castro, hija de Raúl. También el régimen modificó su política de comedores obreros, que atienden a unos 3.500.000 trabajadores. Ahora los asalariados reciben 15 pesos cubanos, unos 60 centavos de dólar, para comprar sus alimentos. Ya son 4 años desde que Raúl Castro tomó el poder de la isla. Aunque hay cambios, un sector del pueblo cubano espera que el futuro les depare más libertad. Saludamos a esta hora en Miami, Florida, a John Suárez, es secretario internacional de la organización no gubernamental Directorio Democrático Cubano. Señor Suárez, bienvenido al programa La Noche. Gracias y buenas noches. Los derechos humanos siguen siendo un tema controversial, un tema de debate, sobre todo por lo que está pasando en Cuba. Aunque el gobierno de Raúl Castro intenta mostrar cierta flexibilización, cierta apertura, ¿cómo poder entender los hechos de la semana pasada donde nuevamente son capturados, detenidos de forma arbitraria disidentes cubanos? Gente que simplemente está expresando su posición frente a lo que ocurre con el régimen de los hermanos Castro en la isla. Adelante. Bueno, primero yo creo que lo que es controversial es un Estado totalitario que ha estado en el poder 53 años. Hay un consenso internacional bien fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo que vimos la semana pasada, el 7 y 8 de noviembre, fue una ola represiva en donde más de 37 activistas, 27 en La Habana y 10 en Camagüey fueron arrestados. Esto empezó porque querían detuvieron y quieren procesar a una joven abogada que se llama Yaremis Flores Julián por dar una noticia falsa que es una acusación falso para poder echarle una condena de 20 años. Y eso fue lo que inició esta gran protesta de solidaridad de la oposición, de los blogueros, de la sociedad civil cubana. Y dentro de eso también arrestaron a Antonio Rodiles. ¿Por qué hacen esta ola represiva en ese momento? Parece que se iba a llevar a cabo una reunión informal entre los organizadores de un proyecto que se llama Demanda Ciudadana por una otra Cuba, donde exigen que el gobierno cubano ratifique los convenios de derechos políticos y derechos sociales
que se habían comprometido a hacer con Naciones Unidas en el 2008, 2010 y que aún no lo han hecho. Entonces hay esta campaña buscando firmas para exigirle al gobierno que ratifique esos pactos, y por eso es que se desata esta ola represiva contra estos activistas cuando se estaban reuniendo en La Habana para programar sus próximos pasos en su campaña. Ahora, señor Suárez, ¿cómo operan estas detenciones, puesto que muchos de ellos son liberados horas o días después de haber sido retenidos y de permanecer en cárceles cubanas? Se les acusa de resistencia, se les acusa de rebelión. Sin embargo, contra ninguno de ellos finalmente prosperan los juicios. ¿Es una forma de amedrantamiento, es una forma de intimidación, de censura? Precisamente, pero en este caso lo que hemos visto es que se desató violencia cuando reprimieron a estos activistas pacíficos reunidos para demostrar su solidaridad con estos activistas, le cayeron a golpe. Y tenemos el ejemplo del señor Rodiles, que aún está todavía encarcelado, y esto es, estamos hablando ya varios días, y parece que no lo van a liberar, que lo quieren procesar por resistencia. Pero realmente es que es uno de los líderes de este movimiento buscando una otra Cuba, y también tiene un programa muy importante de prensa independiente que se llama Estado de Sats, donde hay entrevistas de gente, de personas de puntos de vista muy diversas, muy diferentes, para poder tener un intercambio de pensamiento. Y ese es el señor que hoy en día se encuentra todavía encarcelado. Su esposa, que lo pudo ver y visitar, ha dicho que tiene un ojo izquierdo negro, moradas verdosos en los brazos, muestras que sí lo han caído a golpe. Y una de las razones que no lo han dejado salir probablemente es que no quieren esa prueba de la violencia desatada contra este opositor, este intelectual pacífico. El diablo nos tenía, él con todas sus artimañas nos tenía presos a la idolatría. Y volverá. Si no es con este gobierno, con el otro. ¿Cuánto tiempo llevas en la prisión? 40 días. Tú mismo también, es eso. Es decir, una cosa es conocer, otra cosa es poder verificarlo.